Bueno, muy buenas noches a todos y todas, a las personas, como siempre, que han estado pendiente de la evolución y de toda la lucha épica que hemos llevado con mi peque, con Juanse, con el sistema de salud, en su condición y nuestra condición como familia. También buenas noches a todos aquellos y aquellas que puedan en un momento llegar a este tipo de videos que he estado haciendo en el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Tema del que pocas veces se habla de una manera, digamos, relevante, de darle importancia, la importancia que amerita realmente el tema, y un tema bastante invisibilizado, porque parece que en el diario transcurrir el sistema mismo no le conviene que las personas cuestionen acerca de la salud mental, porque nos han vendido la idea de la falsa felicidad, de la idea del éxito, un resto de ideas que hacen que se adormezca la posibilidad de la crítica en torno a cómo estamos de salud mental en el país que se supone era uno de los países más felices del mundo, ¿no? Aunque en la realidad es un país duramente golpeado desde siempre por la inequidad social, la injusticia social y la violencia. Gracias a quienes han estado pendientes de Juan, sigo disfónica porque pues han sido meses y meses de estar en batallas, mantenerlo regulado, cantándole, hablándole. Llevamos varias noches de insomnio y pues antes de todas maneras de salir de este espacio, quería dejar como un videito de reflexión en el día 6 de octubre, ya en el marco del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Hoy con Juanito fue un día relativamente bonito, digamos que en medio de esta época tan difícil que nos ha tocado, estas épocas, estos años, debido a las vulneraciones, hoy estuvo un poco más tranquilo, me está esperando para dormir, entonces pues le dije que me esperara porque iba a ser, él sabe en qué estamos, muchas veces me ha acompañado a hacer videos hablando de salud mental, sobre todo el año pasado que estaba pues un poco mejor de lo que ha estado este año, y él sabe que estoy en esta labor, que es una labor que él entiende que yo en este momento soy la voz, pero que realmente el que tiene que tomar en un momento dado las banderas y va a ser la voz será él. Vamos a hablar entonces de una cosa y voy a empezar leyendo algo que me parece pues quizás bastante interesante en torno a la salud mental y sobre todo a la salud mental y por qué el temor de la gente a hablar de salud mental, a aceptar la diversidad, a aceptar que podemos ser vulnerables a nivel de salud mental, pues es un temor que no es infundado, es un temor que ha utilizado la institución mismo, el establecimiento mismo, en épocas pasadas y recientes, puedo ver cómo se sigue moviendo, para invalidar la voz del otro, para denigrar, para callar las voces que son incómodas. Es decir, en muchas ocasiones se aduce argumentos de salud mental, uno para librar batallas legales, diciendo que la persona no era consciente de sus actos y así muchas veces poder, digamos, como mitigar el impacto de cierto tipo de acciones violentas que pueden ser como acarrear consecuencias jurídicas, pero también muchas veces se ha utilizado para callar la voz de las personas que son políticamente incorrectas, de las personas que pueden representar incomodidad para el establecimiento. Y aquí vengo a un libro que me gusta mucho, que pues ya recoge conferencias desde el 73, que es este libro que es de Michel Foucault, que se llama El poder psiquiátrico. Y aquí encontramos una parte que me parece muy linda en torno a algo que ha sido un tema de mi interés, que es el movimiento de la antipsiquiatría. No es cuestión de oponerse a la psiquiatría por sí, sino es de cuestionar cómo está ejerciendo sus prácticas y a quién va dirigido, es decir, qué es lo que realmente busca hacer la psiquiatría. Y aquí entonces está hablando Michel Foucault de la antipsiquiatría y hace como un recorrido y concluye diciendo algo como: en el núcleo de la antipsiquiatría, la lucha con, en y contra la institución. Cuando a principios del siglo XIX se establecieron las grandes estructuras asilares, se las justificaba aduciendo una maravillosa armonía entre las exigencias del orden social, que exigía protección contra el desorden de los locos, y las necesidades de la terapéutica, que demandaban el aislamiento de los enfermos.
Óigase bien la concepción de la locura, ¿no? De la persona que es socialmente inadaptada en cierto modo, que no puede sobresalir y sus conductas son en cierto modo como un desorden o una posibilidad de desorden para el establecimiento social y político y gubernamental. Para justificar el aislamiento de los locos, Esquirol mencionaba 5 razones principales. Primero, garantizar su seguridad personal y la de su familia. Segundo, liberarlos de las influencias externas. Tercero, vencer sus resistencias personales. 4, someterlos a un régimen médico. 5, imponerles nuevos hábitos intelectuales y morales. Así inicia toda la psiquiatría y es contra esto que se levanta la antipsiquiatría. Como se ve, todo es cuestión de poder. Dominar el poder del loco. Neutralizar los poderes exteriores susceptibles de ejercer sobre él. Someterlo a un poder de terapéutica y domesticación de ortopedia. Una ortopedia del alma, una ortopedia de la psique. Una vaina como absurda. Ahora bien, la antipsiquiatría comete sin duda contra la institución como lugar y forma de distribución y mecanismo de esas relaciones de poder, bajo las justificaciones de una internación que presuntamente permite, en un ámbito purificado, comprobar lo que es el intervenir dónde, cuándo y cómo corresponda. Pone en evidencia las relaciones de dominación propias de la relación institucional. El puro poder del médico, dice Basaglia, al constatar en el siglo XX los efectos de las prescripciones de Esquirol. Aumenta tan vertiginosamente como disminuye el poder del enfermo. Este, por el mero hecho de estar internado, se convierte en un ciudadano sin derechos, entregado a la arbitrariedad del médico y los enfermeros, que pueden hacer de él lo que quieran sin posibilidad de apelación. Me parece que podríamos situar las diferentes formas de antipsiquiatría según su estrategia con respecto a esos juegos del poder institucional, escapar de ellos en la forma de un contrato dual y libremente consentido por una y otra parte, que es SAS, organizar un lugar privilegiado donde deben ser suspendidos o perseguidos si logran reconstruirse, Kingsley Hall, señalarlos uno a uno y destruirlos progresivamente dentro de una institución de tipo clásico, Cooper, en el pabellón 21, religarlos a las otras relaciones de poder que en el exterior del asilo ya hayan podido determinar la segregación de un individuo como enfermo mental. Las relaciones de poder constituían el a priori de la práctica psiquiátrica. Condicionaban el funcionamiento de la institución asilar, distribuían en ella las relaciones entre los individuos, regían las formas de la intervención médica. La inversión característica de la antipsiquiatría consiste, al contrario, en ponerlas en el centro del campo problemático y cuestionarlas de manera primordial. Gracias, mi Yolis, gracias. Nada, pues hemos visto que esto es como lo que escribe Michel Foucault, está basado en la manera como comúnmente, aún hoy en día, por encima de todo esto que se ha dicho en la convención, se percibe la enfermedad mental o se percibe la discapacidad psicosocial. Siempre se ha percibido que el loco o la persona con una etiqueta psiquiátrica es alguien cuyas conductas, cuyos pensamientos, cuyas palabras evidencian o tienen un poder, un efecto de alterar el orden social, el orden familiar, el orden político. Es por ello que la psiquiatría, en muchas ocasiones, aunque la gente quizás cuando está viendo las cosas desde el exterior y no ha analizado un poco más y no ha recibido cierto tipo de formación, considera que la psiquiatría es solamente una intervención médica. Sin embargo, y no obstante, si ustedes analizan, la psiquiatría no ha podido mostrar mayores resultados en muchas cosas, sobre todo cuando se habla de este tipo de intervenciones que violentan la posibilidad de ser un ser humano diverso con posibilidad de tener derechos. Como ahí mismo dice Foucault, se invalida, o sea, lo que pretende es con un diagnóstico psiquiátrico, en muchas ocasiones con una reclusión, una intervención biomédica, invalidar la voz de la persona. Es decir, una etiqueta psiquiátrica equivale a la invalidación de lo que tú digas, so pena de que se diga simplemente lo que tú dices no tiene validez porque estás fuera de foco, porque no manejas la racionalidad imperante, porque estás loco o loca. Llámenle trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, autismo, etc., etc., etc.
ese papel político que ha ejercido la psiquiatría también, sin ella misma percatarse de su papel en ese entramado de poder, ha sido un poder nefasto, porque realmente ha guiado a la anulación de las personas y de su capacidad de decisión, de pensar, de decidir, aún en medio de la diversidad. Creo que de ahí, en gran parte, de toda esta mecánica de poder psiquiátrico, es de donde viene el temor precisamente de hablar de salud mental, y es de donde viene el temor de sentirnos vulnerables. Es decir, hoy en día todo es patologizado y psiquiatrizado. Si estás pasando por un duelo, es normal, cada vez que tenemos pérdidas es absolutamente normal. Pero en esta sociedad estamos medicalizando absolutamente todo, sin tratar muchas veces uno de los nichos que debe ser tratado, de las cosas que realmente originan este tipo de reacciones, que es todo lo psicosocial, todo el entorno social, toda la cuestión de la vida laboral de la persona, de su historia de vida, de su red de apoyo, de su posibilidad de desempeñarse y sentirse útil en sociedad. La inequidad y la injusticia social son unas de las mayores condiciones para que se detonen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Esta época, que ha sido la época de la pandemia del COVID-19, sacó a flote muchas de estas cosas, las sacó a la luz de este tipo de problemáticas psicosociales. No obstante, no se les ha puesto la atención que se requiere. Aún así siguen invisibilizadas. Solo cuando alguien se bota de un puente, cuando algo grave pasa, es que volvemos a hablar de salud mental, pero en el diario devenir no lo hacemos. Creo mucho que la posibilidad de tener redes de apoyos funcionan para mantener la salud mental. Creo que también, obviamente, de acuerdo a ciertas condiciones, se requiere mayor o menor apoyo. Sin embargo, no todo puede ser relegado a una intervención psiquiátrica, farmacoterapéutica, desligando al sujeto de su sujeto ser derecho, ser ético. Porque en cierto modo lo que se hace cuando se da un diagnóstico, se medicaliza y se aísla a alguien, es suprimirle su posibilidad de ser ciudadano, es suprimirle la capacidad de poder hablar, es suprimirle su capacidad jurídica, es suprimirle su capacidad de autodeterminación. Ese es el a hablar de salud mental, a acudir y a pedir ayuda en salud mental. ¿Y cuándo no va a ser miedo? ¿Por qué no vamos a tener miedo si la misma institución médica está empatada en este entramado de relaciones de poder? Si muchas veces los mismos médicos y el mismo personal de salud mental se presta para anular las personas, incluso por negocio para favorecer los intereses de unos pocos, por mantener un trabajo. Es un miedo real. Para que la gente, para que podamos todos libremente hablar de salud mental y podamos realmente considerar que como seres diversos necesitamos cuidar nuestra salud mental, pues habría también que reevaluar la manera como se habla de salud mental y la manera como los profesionales mismos de salud están ejerciendo su labor en lo que respecta a salud mental. Porque muchas veces a lo que se aduce o se llega solamente a una cuestión de categorización, de etiquetar, sin dar las bases y sin, incluso con ello, con un diagnóstico invalidando el ser diverso que piensa y reflexivo que hay al frente. Cuando debiéramos dar las herramientas para todo lo contrario, para que la persona, en medio de su diversidad y en medio de atravesar las circunstancias que pueda atravesar cualquier ciudadano, de muerte de familiares, de enfermedad, de quiebra, de lo que fuere, tenga herramientas que le permitan hacer frente a esas situaciones y salir avante. No se trata solo de jerarquizar poderes y de asumir que alguien puede simplemente anular la persona, el ser sujeto de derechos de otro con un diagnóstico médico. Son estas relaciones de poder, son estas relaciones además que implican opresión sobre el otro, las que no han posibilitado que el tema de salud mental sea tratado efectivamente. Hablar de salud mental es hablar de estigmas,
Es hablar de la figura que siempre nos han vendido cuando alguien hace algo que nos parece irracional de marica, es que está loco o está loca. Como si las acciones de una persona no tuvieran una lógica clara, y la tienen, todas la tienen. Que no sepamos desentrañarla es distinto, porque para eso se requiere más que un DSM-4, DSM-5, un CIE-10, lo que sea. Para eso se requiere humanidad, se requiere proyección empática y se requiere conocer la historia de vida de la persona. No todo es diagnóstico, no todo puede ser resumido o reducido a Prozac, sertralina, Zoloft, Abilify, risperidona, ácido valproico, quetiapina. No todo puede ser reducido a moduladores del afecto. Realmente la intervención en salud mental, tanto para personas con un diagnóstico como para cualquier otra persona que atraviesa una situación de crisis, por la situación a su alrededor, por su historia de vida, debe ser una intervención realmente integral, que conozca su historia de vida, que haga proyección empática para saber, miércoles, si yo estuviera atravesando por eso, yo también me sentiría mal. Por tanto, todo tiene una lógica, sus acciones, su sentir y su pensar. No hay que patologizar las emociones tampoco. Nos han vendido los medios, las redes, la idea de una falsa felicidad donde todo el mundo siempre sale feliz en redes, almorzando delicioso, compartiendo en viajes maravillosos, teniendo grandes éxitos a nivel personal, laboral, familiar, etc., etc. Pero la vida diaria, el diario de venir, depende de muchas más cosas, de condiciones sociales, de condiciones económicas, de condiciones familiares, de condiciones afectivas, de redes de apoyo. Y ante esa idea de la falsa felicidad, la gente se frustra, nos frustramos. Y todo eso afecta a la salud mental. Vivimos en un país inequitativo, desigual socialmente, injusto socialmente. ¿Será necesario hablar de salud mental aquí en Colombia? ¿Será una cuestión que sobrepasa a quienes pertenecemos a poblaciones dentro del marco de lo que se considera una discapacidad psicosocial o que estamos emparentadas con ello? Hablar de salud mental rebasa el ámbito de las personas con discapacidad psicosocial, al cual mi hijo y yo pertenecemos. Rebasa el ámbito de los cuidadores y cuidadoras, de los cuales realmente nadie se interesa, sino para culparlos de que una pseudociencia no pueda lograr avances, cuando no se para en la vida real, en lo social. Rebasa todos los ámbitos, porque todos en tanto seres humanos, sociales, que estamos en la vida expuestos a miles de circunstancias, podemos llegar a sentir miedo, a tener emociones cruzadas y a caer en crisis de determinada índole. Pero la satanización de la salud mental, ese rollo del poder ejercido por medio de diagnósticos y la manipulación de la invalidación a la palabra del otro por un rótulo psiquiátrico, es lo que ha impedido que podamos sanamente hablar de salud mental. ¿Cómo podemos sanamente hablar de salud mental cuando sabemos que es una herramienta opresora también? La cuestión es, tenemos que ir desligando y bajo esta nueva perspectiva no importaría tu diagnóstico, no importaría absolutamente nada porque seguirías siendo una persona sujeto a derechos que además debe tener cierto tipo de ajustes razonables, de enfoque diferencial y que lo importante es que ello te permitiera ser la mejor versión de ti mismo. Hablar de salud mental sigue siendo un tema tabú. La salud mental sigue siendo un tema tabú. La depresión sigue siendo un tema tabú. Y los enfoques que se dan dentro del enfoque biomédico que se ejerce en el sistema médico de salud por el cual tienes que pasar, van en contravía del enfoque social de derechos. Se supone es el que está vigente de la Convención de la ONU del 2006 de los derechos de personas con discapacidad. ¿Cómo hablar de un enfoque social
cuando toda la intervención depende de un enfoque biomédico que va en contravía con este enfoque social. Son cuestiones para analizar, para pensar. Yo no tengo la respuesta, yo solamente cuestiono. Y espero pues ayudar a cuestionar. Para todos y todas, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, seguimos reflexionando en torno a la salud mental. Hay que desestigmatizar y desmitificar la salud mental. Sanamente de salud mental. Pero eso no significa que debamos tragar entero y comernos el cuento, sino cuestionar cómo estamos enfocando y cómo el sistema mismo y nuestro sistema nefasto de salud está tratando a las personas cuando tienen que acudir por alguna cosa al médico para un tema relacionado con salud mental. ¿Aporta o destruye? Mil gracias a todos. Un abrazo y una feliz noche. Voy a apapachar a mi bebé.